Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Los vamos a invitar a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor, suplicándole que el Señor nos ilumine en esta noche con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres recto. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, que por tu misericordia es que no hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque tu misericordia ha actuado en nuestras vidas desde el día de nuestro nacimiento, Señor. Te damos gracias también por tu gracia, Señor, porque por tu gracia recibimos, Señor, tu sangre, tu salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en aguas en tu nombre, Señor. Por tu gracia es que recibimos todo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y en esta noche, Señor, agradecemos una vez más este día que nos has regalado de vida. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos una Biblia en nuestro idioma que podemos estudiar. Gracias porque hay herramientas como los diccionarios, las concordancias, pero especialmente gracias porque pones delante de nosotros a los maestros que nos enseñan, Señor. En esta dispensación te damos gracias por haber puesto, Señor, a la doctora Hicks, a la doctora Sparks, al hermano Carlos y a tantos pastores, Señor Jesús, que predican tu palabra con honestidad, con sinceridad, con amor, con entrega, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder asimilar lo que venga, Señor, a través de tu siervo, Señor. Ayúdanos a recibir el alimento espiritual que necesitamos para crecer, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocer el tabernáculo de Moisés, Señor, que es un mapa, que es como una herramienta que nos muestra todos los pasos que podemos dar espiritualmente para crecer espiritualmente y estar listos para el día en el que tú vengas, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos conduce a toda verdad. En esta noche eso te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a las profundidades de tu palabra. Sé con nosotros, Señor. Señor, bendícenos con tu palabra, satisface nuestra hambre y nuestra sed de ti. Bendito Jesús, oramos por los hermanos que ya estamos reunidos, por los que se añadirán y también por todos aquellos que lo verán en internet, Señor, que a cada quien le dé su porción. No merecemos nada tuyo, Señor, pero hoy venimos como la mujer sirofenicia a decirte, cierto, Señor, que somos perrillos, pero aún de la mesa de los amos comen los perrillos las migajas que se caen. Danos tan solo una migaja que nos pueda cambiar, transformar y satisfacer nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo. Amén. Una cosita más. Y gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos retomando, hermanos, el estudio bíblico de los jueces de Israel. Ese es el tema grande que hemos tenido. Y hoy nos corresponde estudiar dos jueces, que es Tola y Jair. Este estudio, hermanos, está basado en las enseñanzas del pastor Carlos, en este libro precioso que les recomendé últimamente. También está tomado del libro de los jueces del doctor Brian Bailey, que les he compartido unos videos preciosísimos de cuando el Señor a él se lo llevó al cielo muchas veces y también se lo llevó al infierno muchísimas veces. Si usted se acaba de añadir y todavía no tiene ese link, para no volvérselos a mandar a todos, porque ya los he mandado unas 3 veces, si lo desea, me pueden escribir a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les envío los links. Son una bendición, hermanos. Él, según tengo entendido, no tuvo el privilegio de conocer a la doctora Hicks, pero cuando cuenta lo que vio en el cielo, cómo vio el tabernáculo, vio los 3 lugares, Atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y cómo se relacionaban con los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, concuerda exactamente con todo lo que nos predicaba la doctora Hicks cuando la teníamos aquí con nosotros. Así es que los invito a que me escriban y yo les voy a enviar los links. Y obviamente está basado también en las enseñanzas de nuestra querida doctora Hicks. Hay bastante material que les voy a compartir en esta ocasión de que aprendimos de ella. Este es solo un repasito, hermanos, de los jueces de Israel. Ya estudiamos a Otoniel,
que significa fuerza de Dios, Ahod, que significa unidos, estudiamos a Samgar, que significa el que huye, luego a Débora y a Barak, Débora que significa abeja y Barak que era espada brillante, estudiamos a Gedeón y la noche de hoy vamos a estudiar a Tola, que significa gusano. Van a ver ustedes, dicen uno, qué significado tan especial, tan particular, y Jair, que significa iluminador. Estos son, el 6 y el 7 son los jueces que vamos a estudiar la noche de hoy. Por favor, veamos esto que necesito hacerles ver, generalidades. Aunque estos dos jueces, los pasajes bíblicos son poquitos versículos, pero van a ver cuánta riqueza espiritual podemos encontrar. En primer lugar, hermanos, con relación a estos dos jueces, a Tola y a Jair, no hubo, si usted lo vamos a leer, no hubo ningún enemigo específico que los estaba oprimiendo. No había ningún enemigo específico. No menciona la Biblia que estuvieran luchando contra ningún enemigo específico, como en los otros casos. Punto 2, no dice que los hijos de Israel hicieron lo malo y que se fueron tras otros dioses, como lo ha dicho en los capítulos anteriores, con cada juez anterior lo decía. En estos dos no lo dice. Y número 3, tampoco dice que el Espíritu de Jehová haya venido sobre estos jueces como lo hizo con los otros jueces. Esto es algo muy especial que necesito que ustedes noten con estos dos jueces. Por favor, leamos Jueces 10 del 1 al 5, donde aparecen los dos personajes de esta noche. Dice, después de Abimelech, ¿recuerdan cuando estudiamos la parábola de Jotam? Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, aquí está el primero, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Fue sepultado donde él habitaba. Eso es todo lo que dice de Tola, hermano, 2 versículos. Leamos el 3. Tras él, o sea, tras Tola, tras él se levantó Jair. Este es el segundo juez que estudiaremos hoy. Se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. De él menciona un poquito más. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Hermanos, son 5 versículos, pero para que vean cuánta profundidad podemos encontrar en la palabra del Señor. Este es el primer juez de esta noche, Tola. Ya lo leímos, pero quiero que noten algunos nombres que nos van a servir para poder entender un poquito el nombre y la naturaleza de este juez. Así es que de nuevo leamos el 1. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa. El papá de Tola se llamaba Fúa. Y Fúa era hijo de Dodo, o sea que Dodo era el abuelito de Tola. Ustedes van a ver, ¿y qué tienen que ver estos nombres? Bueno, tienen que ver mucho. Y este Dodo, el abuelito, era de Isaacar. Isaacar es una tribu, el cual habitaba en Samir. Esta era la aldea de donde era Tola, Fúa y Dodo, en el monte de Efraín. Esta es otra tribu. Aquí habían como una mezcla. Está por un lado Tola, el papá Fúa, el abuelito Dodo, que vivían, dice que eran de Isaacar, pero habitaban en Samir, en el monte de Efraín. O sea, esta tribu vivía en un lugar que era de otra tribu. Y en el 2 dice, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Vean qué interesante el nombre. En hebreo lleva una tilde en la A, es Tola. Y hermanos, el nombre para nosotros Tola en español significa gusano. Eso significa el nombre. No parece un nombre muy agradable, pero vamos a ver cuánta relación preciosa tiene con el Señor Jesús. Esta palabra Tola viene de una raíz que es shani, que significa carmesí. Esto es rojo, hermanos. El carmesí es el rojo, pero significa cosa teñida. Interesantemente, antes de que se inventaran los tintes como los conocemos ahora con la industria textil, antes
de este gusanito sacaban el tinte rojo. El tinte rojo no lo podían sacar de ninguna otra material, sino de este gusano. Este es un gusano muy especial. Es gusano que viene de carmesí y significa cosa teñida, porque de este gusanito se sacaba el tinte para teñir la ropa. Ustedes recuerdan que las vestiduras del sumo sacerdote tenían unas vestiduras preciosas con colores especiales, entre los cuales estaba el color rojo. Ese color rojo se teñía precisamente con este gusanito. Yo les traje algunas fotografías para que ustedes lo puedan ver. Antes de llegar a lo del gusanito, quiero que vean que Tola era hijo de Fua y era hijo de Dodo. Entonces veamos qué significa Fua. Fua en hebreo sería pa y significa hincharse para alejar. Vayamos entendiendo desde ahora que dice hincharse para alejar y hermanos, relacionemos el gusano rojo con la sangre de Jesús. Más adelante se los voy a explicar con mayor detalle, pero desde ahora vayamos entendiendo que el gusano está relacionado con el color rojo de la sangre del Señor Jesús y es la sangre la que aleja los justos juicios que nosotros merecemos. Cuando nosotros nos hemos portado mal, cuando nosotros hemos pecado, merecemos el castigo de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y echamos mano de la sangre del Señor Jesús, esa es la sangre que aleja los justos juicios que nosotros merecemos. Déjeme explicarle algo muy lindo. ¿Recuerdan cuando en el tiempo del Señor Jesús los fariseos encontraron a una mujer en el hecho del adulterio? Según la escritura y la ley de Moisés, esa mujer tenía que morir apedreada. Y cuando se la llevan al Señor Jesús le dicen, esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio. Interesantemente, hermanos, ese pecado no se puede cometer no lo puede cometer una sola persona. Lo tiene que cometer con alguien más, pero a ese alguien más no lo llevaron, solo llevaron a la mujer. Y cuando le están acusando, recuerdan que el Señor está escribiendo en tierra y al Señor lo tientan diciéndole, en la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Tú pues qué dices? Y él dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Queridos hermanos, en la ley de Moisés dice eso. Y uno piensa, entonces, ¿por qué el Señor no lo cumplió? El Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y uno piensa, ningún fariseo, ninguna persona, ni ustedes ni yo, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos podido lanzarle la piedra a esa mujer pecadora, porque todos, ustedes y yo también, somos pecadores. Así es que no hubiéramos podido. La pregunta es, ¿por qué el Señor entonces no la apedreó si Él está libre de pecado? Esta es la explicación, la misericordia, la sangre de misericordia que aleja los justos juicios que merecemos. ¿Se recuerdan ustedes en el tabernáculo de Moisés dónde estaba la ley de Moisés, dónde estaban los 10 mandamientos? Estaban en el último mueble en el que se encuentra en el lugar santísimo, el mueble que se llama el arca del testimonio. Y arriba del arca del testimonio hay una como cubierta, una como tapadera. Es el arca del testimonio, es una caja, si lo podemos decir así con respeto, y arriba tenía unos como querubines. Aquí adentro de la caja era donde estaba la ley de Moisés. Y esa caja, con respeto, se llama el arca del testimonio. Pero la cubierta de oro se llama el asiento de la misericordia. Y aquí lo que está diciendo, hermanos, es que es cierto, en la ley decía que esa mujer tenía que morir apedreada, pero arriba de la ley o sobre la ley está la misericordia del Señor. Por eso el Señor no la condenó, por eso el Señor a ella no le tiró la piedra, porque sobre la ley está la misericordia del Señor. La misericordia es la que aleja los justos juicios que nosotros merecemos. Así es que, queridos hermanos, aquí estamos viendo nosotros que dice fua significa hincharse para alejar, para esparcir lejos, para mandar lejos nuestros pecados. Y Fua era hijo de Dodo. Y Dodo, miren qué significa. Dodo significa amar y significa amado. Y hermanos, así dice la escritura, de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor aleja nuestros pecados cuando nos arrepentimos, aleja los justos juicios, porque Él nos ama por amor. Hermanos, todo lo que Dios hace en nuestra vida es por amor. Aun cuando Dios nos castiga y nos reprende, es por amor para que nos volvamos a Él. Así es que ven qué lindo el nombre del papá y del abuelo, que significa alejar los justos juicios, y por el otro lado significa amor o amado. Dice que era un varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Entonces veamos qué significan esos lugares. Les dije que Isaacar era una tribu. Y hermanos, Isaacar significa recompensa, eso significa. Y hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, digamos que en un sentido esa es nuestra recompensa. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, no solo viene su sangre de misericordia, sino que viene el Señor a nuestro corazón. Esa es la recompensa. Habitaba, dice, en un lugar que se llama Samir, que en hebreo sería Shamá, que significa cercar alrededor como con espinos, para guardar, proteger y cuidar. Hermanos, muchas veces el Señor a nosotros nos cerca con un cerco de espinos, y a nosotros no nos gusta. Nos duelen los espinos, sobre todo cuando intentamos salirnos del cerco, nos vamos a espinar, y cuando nos espinamos nos duele. Y hermanos, todo el tiempo el Señor, cuando pone un cerco de espinos, es para guardarnos, para protegernos y para cuidarnos. Hermanos, este Samir es lo mismo que la corona que le pusieron al Señor en su cabeza. Es exactamente lo mismo, pero ese es un cerco de protección para nosotros. Por eso, cuando a usted le esté pasando alguna situación donde usted esté teniendo dolor, esté teniendo alguna prueba, alguna calamidad, sepa que Dios lo está acercando para que usted no se salga del camino angosto que lo lleva a la vida eterna. Por eso este hombre vivía en Samir, y dice que era de Efraín, y la palabra Efraín significa fructífero. Efraín era uno de los dos hijos de José, y Efraín significa fructífero. Así es que podemos entender, hermanos, que este juez Tola, no solo vimos el significado, los nombres de sus ancestros, sino que también vimos de dónde era, y era de un lugar que significa recompensa. Vivía en una aldea donde el Señor nos habla de que nos está protegiendo, guardando y cuidando con un cerco de espinas para hacernos fructíferos. No nos quejemos del camino donde el Señor nos tiene ahora. Seamos agradecidos, y cuando seamos agradecidos, Dios nos va a hacer fructíferos. Gusano. Quiero que sepan que hay otro pasaje en la Biblia donde aparece la palabra gusano, y es en el Salmo 22, 1 y 22, 6 al 8. Por favor, lean conmigo. Dice en el 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, este es un salmo de David, pero es un salmo profético de cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Por eso les copié el versículo 1 para que ustedes lo puedan ver, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que dijo el Señor Jesús estando en la cruz. Si nos pasamos al versículo 6, vean lo que dice. Es un salmo profético del Señor Jesús, de su muerte en la cruz del Calvario. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Aquí aparece la palabra gusano, y esa palabra gusano es la misma palabra tolá. Sigamos leyendo, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vean lo que dice, todos los que me ven me escarnecen, eso es, se burlan, estiran la cabeza, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hermanos, no es exactamente lo mismo que dijeron cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, pero el Señor en el versículo 6 está diciendo de sí mismo gusano. Hermano, no es un término despectivo que nosotros estamos usando para el Señor. Él mismo se llama gusano. Y aquí les explico por qué. Él se llama gusano. Eso lo dice la concordancia de Strong. Por lo voraz. Hermanos, ¿por qué un gusano? Vamos a ver
un significado muy especial después, luego, pero quiero que vean ahora un gusano, porque ¿cuál es la característica de un gusano? Para empezar, hermanos, un gusano es pequeñito. Eso, para que vayamos entendiendo, habla de la humildad del Señor Jesucristo. Habla de la humildad del Señor que se hizo pequeñito. Cuando el Señor dejó su gloria, el lugar junto a su Padre y descendió a la tierra, se hizo pequeñito, se hizo como un gusano. Estamos hablando figurativamente. Por el otro lado, el gusano lo que tiene, dice entre paréntesis, por lo voraz. Eso quiere decir que aunque el gusano es un animal pequeñito, empieza a devorar y a devorar y a devorar por dentro. Eso es lo que le pasa a las frutas. Si usted dejó alguna vez una fruta y se le pasó el tiempo y crió gusanos, el gusanito por dentro empieza a comerse el fruto. Bueno, exactamente igual es este gusano. Este gusano lo que hace es que se empieza a comer nuestro pecado poco a poco. Hermanos, cada vez que nosotros nos arrepentimos, viene la sangre de Jesús sobre nuestro pecado, pero hay algo que pasa por dentro. Si recuerdan bien lo que dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para dos cosas, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando dice para perdonar nuestros pecados, quiere decir que la sangre de Jesús cubre nuestro pecado, pero dice para limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad es iniquidad. Y el gusanito lo que hace es que poco a poco nos va quitando ese deseo por pecar. Ustedes estoy seguro que ustedes tienen testimonios de cosas que cuando ustedes llegaron a los pies de Cristo pensaron que nunca las iban a dejar de hacer. Estoy seguro. Había gente que tenía el deseo por tomar licor, o el deseo por fumar, o el deseo por ver pornografía, y a raíz de arrepentirse y arrepentirse, el Señor no solo les perdonó el pecado como a mí, sino que también por dentro nos quitó el deseo de pecar, porque ahí dice, y limpiarnos de toda maldad. Les dije que la palabra maldad es iniquidad, y la palabra iniquidad significa esos deseos por querer pecar, esa tendencia a querer hacer lo malo. Eso también nos lo quita el Señor. Así es que, hermanos, tola, el gusano, es voraz, porque por dentro empieza a comerse esos deseos para que ya no deseemos estar pecando más y más. Por el otro lado, tola significa gusano rojo o escarlata, que está conectado con el color. Y también dice color para teñir, lo que les había mencionado antes. Hermanos, este era el tinte con el que se teñían los hilos para las vestiduras en general, pero especialmente para las vestiduras del sumo sacerdote, que llevaban hilos de color rojo. Esta es la conexión que tiene este gusano tola. Quiero que vean algo con relación al gusano rojo, y aquí les puse una fotografía para que ustedes lo puedan ver. Punto 1. El gusano es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y quedó ensangrentado. ¿Qué les parece? Vean lo que representa. Punto 2 dice, representa las torturas y los padecimientos que Jesús sufrió y quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado como el gusano. Hermanos, este gusano tola representa al Señor Jesús, pero a una de sus facetas, al Señor Jesús crucificado, al Señor Jesús que está padeciendo por nosotros. A Él es al que representa este gusano rojo. Algo interesante de la hembra de este gusano rojo, miren qué cosa más linda. Dice, la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz a sus hijos, sube a un árbol. Tome nota. Y se apegaba al madero, y la única manera de despegarla de aquel tronco es haciendo su cuerpo pedazos. Aquí les traje yo una figura para que ustedes la puedan ver. Así es la hembra, hermanos, de este gusano rojo. Al momento de dar a luz, lo primero que hace es que busca un árbol y se pega al madero de tal manera que no la pueden despegar. Y la única manera de despegarla es rompiéndola. No hay manera que se pueda despegar la hembra de este gusanito rojo. No se puede despegar. Se arraigó, se amarró, se pegó de tal manera al madero que la única manera es rompiéndola y haciéndolo a pedazos. Hermanos, es exactamente lo mismo. Y le subrayé ahí árbol y madero. Porque, hermano, ¿no fue eso lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario? Pegarse al madero y quedar despedazado ahí.
Pues no es que lo hayan mutilado, digo figurativamente hablando, él quedó despedazado, hermanos, porque fue herido en su cabeza con la corona, fue herido en sus manos con los clavos, fue herido en los pies, fue herido en el costado, fue herido en la espalda con el látigo. Hermanos, el Señor fue despedazado en ese árbol, en ese madero, como la hembra del gusano rojo, para dar a luz, para darnos a luz a nosotros, porque ahí recibimos nosotros nuestra salvación. Algo más con relación a la hembra de este gusano. Por favor, vean conmigo. Dice, este gusano hembra solamente da huevecillos una vez, solo una vez. Y el Señor Jesús fue crucificado solo una vez, porque cuando da a luz, allí muere. Se apega a aquel tronco que su cascarón por fuera queda sellado al tronco y los huevecillos quedan protegidos porque quedan cubiertos por el cascarón. Y noten esto, y cuando ella da a luz, ella explota por dentro, y cuando los huevecillos dan a luz su cría, se comen el cuerpo de su madre. Al final, hermanos, es como esta fotografía, cuando esta hembra del gusano rojo no es despegada, sino que termina de criar a sus huevecillos, entonces explota, dice, explota. Y cuando explota, los gusanitos que nacen se alimentan comiéndose el cuerpo de su mamá. Y esta es la explicación. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida y voluntariamente subió a un madero para librar a sus hijos de la muerte y darnos vida eterna. Hermanos, por su vida es que nosotros tenemos vida ahora, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros le pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero con la muerte del Señor Jesús nos dio vida eterna y pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Esa es una figura muy linda, hermanos. Entonces, ¿qué representa Tola? Queridos hermanos, Tola representa al Cristo crucificado, que es con el primero que nosotros debemos tener un encuentro. Hermanos, esto habla de la humildad del Señor Jesús. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, más nos vale vivir una vida humilde en esta tierra. Recuerden que un día los discípulos estaban peleando por saber quién iba a ser más grande en el reino y el Señor le dijo, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, háganse sirvientes de sus hermanos aquí en la tierra, en este momento, en esta vida. Si nosotros nos humillamos, hermanos, entonces el Señor nos va a exaltar a su tiempo. De eso habla Tola, del Cristo crucificado. Hermanos, aquí les puse la figura de cómo queda, la hembra de este gusano cuando da a luz a los gusanitos que están por aquí. Aquí les puse los gusanitos para que los puedan ver, pero terminó explotada, o sea, murió, dio su vida por sus hijos. Y hermanos, es exactamente lo mismo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, no podemos dejar de amar al Señor Jesús en la cruz. A la mayoría, por naturaleza, nos gusta la exaltación y nos gustaría un ministerio glorioso y nos gustaría que nuestro nombre saliera en las portadas de las revistas y de los periódicos y de cadena nacional o por cable. Hermanos, el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a dar a conocer el nombre del Señor Jesús. Nuestro nombre, ¿qué es nuestro nombre, hermanos? No es nada, pero hemos sido llamados a dar a conocer al Señor Jesucristo y debemos tener un encuentro con el Cristo crucificado y tenemos que padecer como Él padeció también. Por eso no se extrañe las cosas que usted ha vivido. El evangelio moderno nos ha engañado haciéndonos creer que una vez que recibimos a Jesús no nos vamos a enfermar, no nos van a faltar los recursos económicos y todo el mundo nos va a aplaudir y vamos a tener fama y fortuna. Eso no es lo que el Señor prometió. Ustedes y yo no hemos venido a esta vida para hacernos ricos y famosos, hemos venido para conocer al Señor y para adquirir su naturaleza. Y lo primero que el Señor hizo fue descender del cielo a esta vida haciéndose humilde, haciéndose pequeño, haciéndose como un gusano, pues esa debería ser exactamente la misma actitud que nosotros deberíamos tener también. Así es que eso es lo que representa este juez Tola, hermanos. Ahora veamos al segundo juez, que es Jair. Leamos la siguiente pasaje que nos faltaba. Dice, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que
cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Jair en hebreo es Yair. ¿Y qué significa? Significa iluminador. Eso es lo que significa Jair, iluminador. Y la raíz de la palabra Yair es una palabra preciosísima que en hebreo se dice or. Y la palabra or significa ser luminoso. Bueno, ustedes ven que Yair es iluminador. Entonces tiene relación con ser luminoso. Or significa ser luminoso, significa aclarar, alumbrar, amanecer, dar luz, encender, glorioso e iluminar. Todo eso significa or, y eso es lo que representa Jair. Al final, hermanos, or es la luz, or, y de eso vamos a hablar en breve. Jair, eso es lo que representa, hermanos. Entonces, quiero que vean que él era de Galaad. Entonces, para que vayamos aprendiendo, en hebreo, Galaad se dice Galed, y Galed significa un testimonio, un montón de piedras, conmemorativo o recordatorio solemne. Eso es lo que significa. Un testimonio, hermanos, es un recordatorio. Un testimonio es para recordar, pero ese es un recordatorio solemne. Y dice un montón de piedras. Y uno dice, ¿y qué pasa con las piedras? Bueno, en el Antiguo Testamento las piedras se usaban como algo conmemorativo, como un testimonio o como un recordatorio solemne. Quiero que vean de dónde viene la palabra Galaad. Por favor, lean conmigo Génesis 31, 44, 49. Dice en el 44, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Aquí está hablando Labán con Jacob. Labán era el suegro de Jacob, ¿lo recuerdan? Entonces dice en el 43, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. ¿Cómo hicieron el testimonio? Versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra, por eso dice aquí un montón de piedras, aunque Jacob solo tomó una. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¿Ven? Eso es un testimonio, una señal, un conmemorativo, un recordatorio solemne. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Aquí, por eso dice, aquí dice en plural, piedras, porque la que recogió Jacob y la de sus hermanos dice, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano. La palabra majano significa montón de piedras, que es lo mismo que estábamos viendo hace un momento en la definición. Y comieron allí sobre aquel majano, o sea, pusieron muchas piedras y las usaron a manera de mesa, porque dice, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán, ven que aquí aparece el suegro, Jegar Sahaudita, y lo llamó Jacob Galaad. Aquel montón de piedras o aquel majano, Jacob lo llamó Galaad. 48, porque Labán dijo, este majano, o sea, montón de piedras, es testigo entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Ellos allí hicieron un pacto de que no se iban a hacer daño. Ellos ahí hicieron un pacto de que se iban a respetar. Y ahí se apartaron el uno del otro. Allí presentaron este montón de piedras o este conmemorativo como una señal de que Dios está cuidándolos a ellos. Hermanos, así es el Señor. Cuando estudiamos a Jair, quiero que sepan que está relacionado con que el Señor nos cuida y nos protege. Si usted hoy está en alguna situación difícil, no piense que Dios se olvidó de usted. Dios no se puede olvidar. Dios lo está cuidando. Eso que usted está viviendo el día de hoy es necesario en su vida para su crecimiento espiritual. Nosotros a nuestros ojos naturales no entendemos lo que estamos viviendo cuando viene alguna adversidad. Pero hermanos, Dios no nos va a enviar a nuestra vida nada que
nada que no sea necesario para nuestro crecimiento espiritual. Dios no hace nada con despropósito, o sea, no lo hace porque está aburrido y a ver cómo le va a Eric, que le voy a mandar una subpruebita. No, cada prueba está pensada, diseñada por el amor de Dios para venir a mi vida, para que me ayude a crecer espiritualmente. Así es que Galaad es una señal de que el Señor nos cuida, es una señal de que el Señor nos protege, independientemente de lo que ustedes y yo estemos viviendo el día de hoy. Lo que sea que estemos viviendo, vino de la mano de Dios. Si vino de la mano de Dios, es bueno. Y si es bueno, nos sirve en nuestro crecimiento espiritual. Lo que debemos hacer nosotros es darle gracias. Hermanos, leamos el sufrimiento de los discípulos, de los apóstoles, leámoslo en la Biblia y vamos a ver que ellos sufrieron. Dios no se los mandó porque estaba enojado con los discípulos y los apóstoles, no se los mandó porque los odiaba, porque el odio no es parte de la naturaleza de Dios. Dios no puede odiar, Dios es amor. Noten que no dice que Dios tiene amor, no, dice Dios es amor. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel? Los habían golpeado por predicar el evangelio. No los golpearon por ser malhechores, porque robaron, mintieron, no, por predicar el evangelio. Y ellos entendían bien los caminos del Señor, porque dice que en el fondo del calabozo, a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban cantando con su mente, estaban cantando con su boca y a voz alta, porque los presos los oían. Y una vez que ellos cantaron, vino un terremoto que les abrió la cárcel. Hermanos, cuando nosotros somos agradecidos al Señor y le cantamos, vienen terremotos y se abren las cárceles, ya no físicas como con el caso de Pablo y Silas, cárceles de enojo, de tristeza, de desánimo, de depresión, de ansiedad. Esas son cárceles emocionales y esas cárceles se abren cuando nosotros alabamos y bendecimos al Señor. Si hoy usted está en medio de una escasez, vea qué hizo el Señor Jesús cuando solo tenía 2 panes y 5 peces, 2 peces y 5 panes, lo dije mal, y cuando el Señor viene y los levanta y ora y le da gracias a Dios y se multiplicó. Lo que usted esté pasando hoy, solo dele gracias a Dios, porque Dios lo cuida. Por lo menos tiene eso, hermano, 2 pescaditos y 5 panes, por lo menos tiene eso. Dele gracias a Dios, porque cuánta gente no tiene ni eso. Y usted tiene lo necesario. Y lo necesario Dios se lo puede multiplicar cuando usted sea agradecido. Eso es Galaad. Galaad es un testimonio. Y hermanos, levantamos un testimonio cada vez que alabamos el nombre del Señor y lo bendecimos. Aunque hoy esté usted en una situación adversa y difícil, cada vez que bendiga el nombre del Señor, eso es un testimonio. Y ese testimonio va a servir por toda la eternidad. ¿Qué dijo Job cuando le vinieron las calamidades? Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Eso fue un testimonio. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un testimonio. Así es que solo démosle gracias al Señor en viviendo lo que estemos. Eso será un majano, eso será un montón de piedras. Sí, esos van a ser piedras y esas piedras nos pueden servir para vencer al enemigo, como David que tomó piedras y solo una necesitó para poder vencer a Goliat. Levantemos nuestra alabanza y gratitud. Esas son las piedras, ese es el majano, ese es el testimonio, el conmemorativo, el recordatorio solemne que el Señor nos cuida. ¿Ven qué linda esta enseñanza con relación a Jair? Dice que Jair tenía 30 hijos. Quiero que noten esto. El número 30 simboliza dedicación a un trabajo en particular o a un llamado, hermanos. Y les puse 3 ejemplos. El primero, Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes tenían que cumplir 30 años para ministrar? Los sacerdotes, hermanos. Los sacerdotes. Ellos, hermanos. Número 2. Segundo libro de Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Esto es para los reyes. Y Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio le pusieron como de 30, pero no es como de 30, no, era de 30 años. Aquí está hablando, hermanos, del Señor Jesús.
Así es que este Jair tenía 30 hijos. Eso quiere decir que era gente madura. El 30 está conectado con la madurez para servir al Señor. Está conectado con la dedicación para un trabajo en particular. Esto está conectado con el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Ese número 30, esa es la conexión que tiene. Y dice que estos 30 hijos tenían 30 ciudades, así es que no eran cualquier clase de personas. Habían edificado 30 ciudades que tenían el nombre de Jair hasta el día de hoy, dice. Así es que, hermanos, esta es la conexión con 30. Quiere decir que Jair era una persona madura. Jair era un hombre que tenía una dedicación a su trabajo. Fue un juez. Dios lo levantó a él como un juez. Él estaba cumpliendo con su llamado. Hermanos, que cuando el Señor venga nos encuentre a nosotros cumpliendo con nuestro llamado. Órele al Señor y pídale, Señor, yo quiero saber cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Estoy viviendo de acuerdo a ese propósito o me he desviado del propósito que tú tienes para mí? Y si me he desviado, Señor, ayúdame a encauzarme nuevamente para poder cumplir con el llamado. Hermanos, la Biblia dice que Dios escribió un libro acerca de nuestra vida. Dios quiera que nosotros estemos cumpliendo con ese llamamiento, con ese propósito. Número 30 tiene que ver con esa madurez para la dedicación al trabajo en particular. Ahora quiero que vean que Jair está conectado con Or. Y les dije que Or es la luz. Por favor, lean conmigo Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta es la palabra Or. ¿Qué significa Or? Aquí les puse la palabra. Literalmente es Or, significa iluminación, luminaria, alba. Miren lo que significa Or, alegría, amanecer. Hermanos, el amanecer, para que sepan, el día en la Biblia no empieza como el nuestro. Nuestro día empieza en la mañana y termina en la noche. Mírenlo, miren esta diferencia. El día para nosotros, digo, en nuestra era, empieza con luz y termina con oscuridad. Si usted lo ha leído bien, el día en la Biblia no empieza así. Lea en Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así se va, tarde y mañana. Por si usted no lo sabía, el día bíblico empieza a las 6 de la tarde. No empieza a las 6 de la mañana como con nosotros, no, empieza a las 6 de la tarde. A esa hora empieza. ¿Saben cuál es el significado? El día bíblico empieza en oscuridad, pero termina con luz. Y hermanos, así fue nuestra vida. Ustedes y yo estábamos en el reino de las tinieblas y cuando aceptamos a Cristo fuimos trasladados al reino de su luz. Es exactamente lo mismo que Or. Por eso dice amanecer. Hermanos, el amanecer es lo más lindo del día, porque es cuando sale la luz. Eso tiene que ver con Or. Dice que también Or significa claro, luciente, lumbrera, luz, rayo, resplandecer y sol. Pues en el amanecer es cuando sale el sol. Es lo mejor del día, hermanos, el amanecer. Eso es la luz Or. Ahora veamos cómo se conecta la luz Or. La palabra de Dios es esa luz Or. Lean conmigo Proverbios 6:23, con permiso. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Or. Todo lo que leímos aquí que significa Or, todo eso es la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra luz Or. Hermanos, ¿para qué sirve la luz? La luz sirve donde están las tinieblas. Y sepa que donde hay luz no puede haber tinieblas. Si en este momento, ahí donde está usted o donde yo estoy, apagáramos la luz y yo quiero sacar las tinieblas, no las puedo sacar. Aunque trate de golpear las tinieblas, no se van a ir. Aunque yo alce mi voz, las tinieblas no se van a ir. La única forma como las tinieblas se van es cuando yo enciendo la luz, levanto el switch y vuelve la luz. Hermanos, a veces nosotros estamos viviendo tiempos de tinieblas porque no hemos estado conectados con la luz de la palabra del Señor.
Solo encendamos la luz de la palabra de Dios en nuestra vida. Vayamos a leerla, a meditarla, a atesorarla, a ponerla por obra, y la palabra de Dios se va a convertir en una luz para nosotros. La enseñanza es una luz or, es la luz que nos da la felicidad. Es todo lo que ya leímos, es todo lo que nosotros ya leímos de este lado, hermano. Eso es or, todo lo que estamos leyendo aquí. Y todo eso, hermanos, es la palabra del Señor. Todo esto es la palabra del Señor. Entre ellos está alegría, amanecer, que es lo más lindo y lo más precioso del día. Lean, por favor, conmigo el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la misma palabra dice que es lumbrera. Esto es or. Si usted lo busca en su concordancia, es la misma palabra or. Hermanos, la palabra de Dios es la luz or que nosotros necesitamos para no andar en tinieblas. Es la palabra de Dios la que necesitamos para que nos alumbre el camino. Hoy usted no sabe qué paso dar en su vida. Tengo un problema, una dificultad y no sé qué hacer. Vaya a la palabra del Señor. Hoy se siente usted desanimado, se siente débil. Vaya a la palabra del Señor. La palabra del Señor es una luz que le va a alumbrar. Vaya a leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una luz. Vaya a leer, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y eso nos va a alumbrar. Vaya a leer, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Eso va a ser una luz para usted. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso va a ser una luz para usted, la luz que le alumbra el camino para continuar caminando. Pero no solo la palabra de Dios es la luz, el Señor Jesús es la luz. Bueno, es que el Señor Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dicho de otra forma, el Señor Jesús es el verbo de Dios, es la palabra. Entonces el Señor Jesús también es la luz or, porque Él es la palabra. Juan 1:9 dice, aquella luz or verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la luz. Eso está hablando del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es esa luz que nos alumbra. Por eso necesitamos tener relación con el Señor Jesús en oración, en el estudio de su palabra. Ahí adquirimos esa luz. Hermanos, en Primera de Corintios menciona que cuando resucitemos, entonces se va a saber cuánta luz hubo en nosotros. Y uno dice que van a dar luz como la luz de la luna. No, perdón, lo estoy diciendo mal, se lo voy a decir bien. Como la luz de las estrellas, hermanos. Otros van a dar luz como la luz de la luna. Y otros van a dar luz como la luz del sol. Al final de cuentas, nuestras vestiduras van a ser vestiduras de luz, hermanos, de luz or. Noten que hay luz de estrellas, luz de luna y luz de sol. Aquí está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Es exactamente lo mismo, hermanos. Pero noten, ¿cuál es la diferencia de la intensidad de la luz que dan las estrellas y la luna? Porque por si ustedes no lo sabían, hay estrellas más grandes que la luna. Pero nosotros la luz de las estrellas lo vemos chiquitito. ¿De qué depende si hay estrellas más grandes que la luna? ¿Por qué nosotros vemos la luz de esas estrellas más grandes? ¿Por qué la vemos chiquitita? Por la distancia. Bueno, es exactamente igual. Si hoy usted está distante del Señor Jesús, va a tener luz, pero muy poquita luz porque está distante. Si usted está distante porque no ora, está distante. No lee la Biblia, está distante. No ayuna, está distante. Entonces va a tener la luz de las estrellas. Pero si se acerca al Señor en oración, en el estudio de su palabra, va a adquirir la luz de la luna. Y si se acerca más y se rinde totalmente a Él, como en llegar al lugar santísimo y rendirnos a su voluntad directiva, entonces vamos a adquirir la luz del sol. Y el Señor Jesús es el sol de justicia. Y el sol de justicia no se puede casar con alguien que tiene luz de luna. El sol no se va a casar con alguien que tiene luz de estrella, porque Dios no hace yugo desigual. El sol de justicia, el Señor Jesús, se va a casar con los que estén dando la luz del sol, la luz or. Por eso necesitamos adquirir la naturaleza de Jair, la luz or, la palabra, el verbo de Dios, porque el Señor Jesús es esa luz.
Lean conmigo Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ay, perdón, me adelanté. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, si tenemos la luz de el Señor, la luz no vamos a andar en tinieblas, no vamos a andar a tientas, no sé a dónde voy. Es que estar en las tinieblas es como estar ciego. No sabemos qué paso dar, no sabemos cuál es la dirección, no sabemos el camino, no vemos nada. Si hoy usted está en una posición donde no ve nada, usted necesita la luzor del Señor. Por eso de nuevo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, la luz de la vida es esto que leímos aquí en Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo es la luz de la vida. Así es que, hermanos, necesitamos tener una relación con el Señor Jesús, Jair, en este caso, para tener la luz or. La luz or es nuestra armadura. La luz nos protege, necesitamos. Por un lado, la luz es una vestidura, luz de estrella, luz de luna y luz de sol. Es una vestidura, pero esa vestidura se convierte en una armadura que nos va a proteger, una armadura de luz. Vamos a estar reflejando mucha luz, hermanos. Lea por favor conmigo Romanos 13:12. La noche está avanzada. Si usted no lo sabe, es porque no ha leído las escrituras. La noche ya está avanzada. Hermanos, ya estamos llegando a la medianoche, espiritualmente hablando. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día cuando venga el Señor Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Hermanos, desechemos todas esas cosas pecaminosas que ustedes y yo sabemos que hemos cometido, ya desechemos todo eso de la obra de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo eso es tinieblas y todo eso debería estar saliendo de nuestra vida, porque dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, la luz se va a convertir en una armadura que nos va a proteger de las tinieblas, nos va a proteger de los ataques del diablo, nos va a proteger de los ataques del enemigo. Necesitamos tener una armadura de luz en la medida que nos relacionamos con el Señor Jesús. Pero la Biblia no solo dice que vamos a tener una armadura de luz, dice que somos hijos de la luz or. Por favor, lean conmigo Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Esta palabra es la luz or. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, dice, no de la noche. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, somos hijos de la luz. Jesús vino a nosotros y ya tenemos luz. Ahora esa luz tiene que crecer. Cuando Jesús viene, viene a nuestro corazón pequeñito como un gusano, pero eso tiene que ir creciendo. Eso se tiene que ir devorando todas las tinieblas, toda la podredumbre poco a poco. Y en la medida que el gusano come, vamos adquiriendo más luz, más luz, más luz. Por eso les puse aquí, ¿se recuerdan cuando Moisés subió al monte, recibió las tablas y cuando descendió tuvo que ponerse un velo? Porque la gente no podía verlo y los israelitas no podían ver a Moisés porque había un resplandor. Eso es figura de que somos hijos de la luz. La luz se tiene que manifestar en nuestra vida, no una luz visible como esta. No, no, la luz del Señor Jesús, la luz de las buenas obras. Cada vez que hacemos buenas obras, eso es la luz. Estamos dejando brillar nuestra luz. Cuando hacemos buenas obras, cuando hacemos lo que el Señor nos ordena hacer, estamos dejando que salga nuestra luz. Así es que, por un lado, Or no solo es una armadura, hermanos, de luz, sino que nosotros somos hijos de la luz, nos convertimos en eso precisamente. Entonces, quiero que vean que Jair está conectado con el Cristo resucitado. Tola, ¿recuerdan? Estaba conectado con el Cristo crucificado.
pero Jair está conectado con el Cristo resucitado. Por eso los dos aparecen en el mismo bloque, en el mismo pasaje bíblico, y no se dice nada de que Israel se apartó, no dice nada que el Espíritu Santo vino, no dice nada de los enemigos, porque está hablando de la figura del Señor Jesucristo. Quiero que sepan, hermanos, que como hemos aprendido, en la vida es justa y verdadera, es un balance. Por un lado, debemos tener un encuentro con el Cristo crucificado para luego tener un encuentro con el Cristo resucitado. Si nosotros no queremos tener un encuentro con el Cristo crucificado, tampoco vamos a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Necesitamos conocer al Señor Jesús en su parte humilde. Esto es humildad y esto es exaltación, hermanos. Así son las balanzas. Por eso vienen experiencias de humildad a nuestra vida y experiencias de exaltación. Por eso vienen valles que habla de humildad y vienen montes que habla de exaltación. Justos y verdaderos son tus caminos. Nuestra vida es balanceada. Ni solo vivimos del lado humilde, ni solo vivimos del lado exaltado. Sí necesitamos el lado humilde para caminar con el Señor y también necesitamos el lado exaltado para caminar con el Señor. Sí lo necesitamos. El Señor es así de balanceado, hermanos. Entonces, por un lado, déjenme que se lo anote aquí, por un lado tenemos a Tola y por el otro lado tenemos a Jair. Así es como se complementan estos dos jueces y van de la mano. Y todavía hay algo más. Aquí está Tola y aquí está Jair. Pero lean por favor qué dice 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber nada, perdón, me propuse entre vosotros cosa alguna, lo estoy leyendo mal, perdón, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, aquí está diciendo Pablo que él se propuso no saber otra cosa, no me importa otra cosa, solo quiero conocer a Jesucristo y a este crucificado. Es que si tenemos un encuentro con Tola, en automático, luego tendremos un conocimiento de Jair. Primero conocemos a Tola en el lado humilde y luego vamos a conocer al Señor en el lado exaltado. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Primero busquemos la humildad de Cristo. Hermanos, eso representa a Tola, la humildad de Cristo. Si conocemos al Señor Jesucristo crucificado, vamos a conocer al Señor Jesucristo resucitado. Pero nunca conoceremos a Cristo resucitado si no conocemos al Cristo crucificado. Debemos tener un encuentro con el lado humilde del Señor y Él es el que nos exaltará a su tiempo. No nosotros nos vamos a exaltar, Él nos va a exaltar, así dice la Escritura, que nos humillemos y Él nos exaltará cuando sea su tiempo. Así es que ven, aquí está Tola y Jair. Y esta es una parte preciosísima que le escuché decir en alguna ocasión a nuestra querida doctora Hicks, y en uno de sus materiales lo menciona también. Ella dijo, por eso lo tengo entre comillas, y con negritas puse quién fue la que lo dijo. Del tamaño de tu cruz es el tamaño de tu corona. En uno de los materiales escritos dice que son siameses, dice ella. La cruz y la corona van de la mano. Ella dijo, del tamaño de tu cruz es el tamaño de tu corona. Por eso, querido hermana y hermano, no se extrañe de lo que le ha tocado vivir a usted. No se extrañe de las experiencias dolorosas que han venido a su vida. No se extrañe porque esa es la cruz que el Señor le mandó. Pero sepa que del tamaño de su cruz, así será el tamaño de su corona. Y hubo algo más que la doctora mencionó en alguna ocasión que se lo tengo que decir porque eso me impactó. Y dijo, y el día que usted se canse de su cruz y reniegue, el día que tire su cruz, ese día también tira su corona. Así es que dele gracias a Dios por lo que esté pasando el día de hoy, porque el Señor es justo y es balanceado. Por un lado nos manda la cruz de Tola,
pero por el otro lado nos manda la corona de Jair. Justos y verdaderos son sus caminos. Así es que eso es lo que hemos aprendido, hermanos, de estos jueces. Así es que ahí donde están, yo los invito para que lo primero que hagamos en esta noche es darle gracias al Señor Jesús por Tola, por ese gusano. Y si a nosotros nos han menospreciado y nos han tratado como gusanos, démosle gracias al Señor, porque si eso hicieron con nuestro maestro, ¿qué no van a hacer con nosotros? Si eso hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas secas? Así es que démosle gracias a Dios por lo que estamos viviendo el día de hoy y el Señor a su tiempo nos va a exaltar. Oremos, hermanos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Qué gran ejemplo nos has dado, Señor. Te convertiste en un gusano por amor a nosotros y subiste al madero, Señor, para darnos vida eterna. Gracias, Jesús. Señor, gracias, porque estando en la cruz estabas pensando en nosotros, Señor, dando tu vida como ese gusanito, Señor, que crió a sus huevecitos, Padre, y dio su vida para que los huevecitos pudieran tener vida. Y Señor, gracias, porque con tu muerte nos has dado vida eterna, Señor, vida eterna. Gracias, Señor, porque la salvación para nosotros es gratuita. A nosotros no nos costó nada, Señor, para ti te costó todo, te costó tu vida, te costó tu sangre. Señor Jesús, tú diste tus mejillas a los heridores, Señor. Y tú sufriste la corona de espinas en tu cabeza, Señor. Sufriste los clavos en tus manos, los clavos en tus pies. Sufriste, Señor Jesús, el látigo en tu espalda, Señor. Y también sufriste la lanza en tu costado, Señor. Bendito seas por siempre. Nosotros en esta noche nos entregamos a ti, nos entregamos completamente, Señor. Y te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y no tenemos palabras para agradecerte el gran sacrificio que tú hiciste, Señor. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a hacernos gusanos nosotros también por amor a ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida humilde, Señor Jesús, teniendo tu mente, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, a adquirir esa naturaleza humilde. Tú dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a tener un encuentro con el Cristo crucificado. Que nosotros también podamos decir como Pablo nos hemos propuesto, Señor, no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Ayúdanos a amar tus heridas, Señor Jesús. Señor Jesús, en el Cantar de los Cantares, tú dices que la paloma, la esposa tuya, tu amada, es la que vive en las hendiduras de la peña, y tú eres la peña y las hendiduras son tus heridas, Señor. Ayúdanos a vivir en esas heridas, agradecidos, Señor Jesús, por tu sacrificio, vivir en esas heridas, echando mano de tu sangre, arrepintiéndonos cada vez que pequemos y nos apartemos de ti, Señor. Queremos ser como esa paloma, Señor, que vive en la hendidura de la peña, en las heridas de la peña, Señor. Rabacoya, 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 rabacoya. Si tú diste tu vida por nosotros, que nosotros podamos dar nuestra vida por ti también, Señor. Por favor, Jesús, por favor, Jesús, por favor, Jesús. Por favor, Señor, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Te damos gracias por estos dos jueces, Señor Jesús, que en pocos versículos pudimos ver la riqueza espiritual y pudimos verte a ti, Señor, detrás de estas figuras, Señor. Gracias, Señor Jesús, por Tola, gracias por Jair. Bendito Jesús, bendito Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.